Jóvenes, buen día con cada uno de ustedes. Vamos a empezar una mañana más de clases. Hoy pues, como siempre, trabajando con lo que refiere a literatura peruana. ¿Correcto, chicos? Literatura peruana, ¿ya? Vamos a analizar hoy en día todo lo referente a lo que es literatura peruana de la conquista. Literatura peruana de la conquista. Ahí tienen el esquema ustedes que lo pueden visualizar. Entonces, algo muy sencillo, ¿no? Como todo peruano que somos, es conocer las etapas que corresponden a cada uno de nuestros diferentes autores que han pasado. ¿Te das cuenta? La vez pasada o la semana anterior hemos visto sobre literatura incaica, literatura quechua, y hoy en día empieza la época triste para nosotros, tal vez, ¿no es cierto? Lo que se llama el periodo de la conquista. El periodo de la conquista, y en literatura lo que se denomina como literatura de la conquista. ¿Ya, jóvenes? Entonces nos da a entender todo ello. ¿Por qué se llama así, literatura de la conquista? Por, Porque se da justo en el momento en la cual los españoles realizan el proceso de la transculturización, ¿correcto? Es decir, cuando los españoles llegan al suelo americano y proceden a colonizar diferentes culturas que hasta ese entonces vivían pues totalmente libres con sus propias creencias y costumbres, mientras que los españoles trajeron todas las costumbres propias del mundo occidental. ¿Se dan cuenta? Para nosotros ha sido calamitoso, es un momento no grato, es algo muy triste, es una mancha oscura en la historia que tiene el Perú, pero es necesario conocerla para poder pues evitar en adelante que se vuelva a ocurrir algo similar, ¿no? Así es. ¿Ya? La literatura dice comprende desde 1532 de la conquista, 1532 con la llegada de los españoles. ¿Ya? Entonces, nosotros prácticamente hemos sufrido el embate de los españoles que en el 90% de Sudamérica llegaron a colonizar, a excepción de Brasil, donde llegaron los portugueses, ¿cierto? Entonces, los españoles cuando llegan acá al Perú, en el norte del Perú, estamos hablando de Tumbes, lo primero que hacen ellos es ver la manera de cómo adueñarse del territorio peruano, ver la manera. Y se dan cuenta que justo el Perú estaba atravesando una guerra civil, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa, y ustedes ya conocen mejor que nadie la historia. Van a lograr pues valerse de ese medio para poder derrotar más rápido a un imperio dividido hasta ese momento. ¿Ya? Pero bien, ¿qué trajeron los españoles? Trajeron pues su idioma, el castellano, trajeron la religión católica, y en literatura van a traer esto. En literatura traen tres tipos de composiciones. Hasta ese entonces el Inca no conocía la escritura, el Inca no conocía nada de lo que refiere, a lo que es la parte escrita, autoría y todo lo demás. No conocía, el Inca era ágrafa, es decir, no sabía leer, no sabía escribir, ¿ya? Y los españoles traen consigo tres composiciones nuevas. Traen las coplas, que nunca antes el Inca había visto. Trajeron las crónicas, lo más importante que trajeron los españoles, y traen los romances. Las coplas son poemas breves, como pueden ver ustedes, son poemas cortitos, breves, ¿ya? Y las crónicas son relatos sobre hechos reales de la conquista. Todo lo que pasó en la conquista se quedó anotado en las crónicas. Hoy en día lo que sabemos es gracias a las crónicas, mejor dicho. De las tres composiciones, el más importante y el más verídico son las crónicas, ¿ya? Y los romances son pues composiciones de carácter amoroso, son himnos amorosos, etcétera. Tres composiciones, pero reitero y te repito, la más importante fueron las crónicas. Entonces, hoy en día quedarán algunas crónicas, por supuesto quedan algunas crónicas como recuerdo, ¿no es cierto? Como recuerdo, están en los museos, el Perú tiene, en el Museo de la Nación tiene varias crónicas con puño y letra de los conquistadores del siglo XVI. 500 años después, todavía se mantienen vigentes estas crónicas que son testimonio puro y vivo de lo que fue pues, la masacre por parte de los españoles en territorio americano, sobre todo en el Perú. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más por aportar acá? Hablamos ahora de los cronistas, ya que las crónicas son lo más importante, tenemos que mencionar ahora a los cronistas.
Hay cronistas españoles, mestizos, indígenas, son muchos. Pero he puesto uno de cada grupo, ¿ya? En españoles he puesto a Pedro Cieza de León, el más importante cronista español, a quien llamaban el príncipe de los cronistas españoles. Pedro Cieza, quien escribió la obra Crónica del Perú. Él fue uno de los hombres que habló cómo era de hermoso el paisaje, la naturaleza peruana y las riquezas que ahí se conservaban. Luego están los cronistas mestizos. El más importante fue el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega, cuyo padre fue un soldado español y su madre una ñusta cusqueña, ¿no es cierto? Entonces ya él tenía parte de los incas y parte de los españoles. Pero bueno, de alguna forma él justificaba lo que era la conquista, ¿ya? Justificaba diciendo que era parte de un proceso de cambio y desarrollo para nuestro país. Su obra monumental del Inca Garcilaso de la Vega se titula Los Comentarios Reales, ¿no es cierto? Comentarios Reales de los Incas. Esta obra, jóvenes, está dividido en dos partecitas, dos partes. La primera publicación data del año 1609 y fue publicado en Lisboa, Portugal, la primera parte. Y en la primera parte te habla sobre el origen de los incas, el origen del nombre Perú, Virú, ¿no? Y todo lo demás. Todo ello te explica en la primera parte de los comentarios reales. Luego, en la segunda parte te habla de la conquista española, publicada en Córdoba en 1617. Entonces, reitero, los comentarios reales tienen dos partes. Una fue publicada en Lisboa en 1609, donde te habla del origen del Perú, y la segunda parte fue publicada 8 años después, en Córdoba, en el año 1617, y donde te explica todo lo que es la conquista española y sus características, ¿no? La masacre y la guerra civil que hubo entre ellos. Tanto fue la ambición de los españoles que entre propios compañeros comenzaron a matarse luego, ¿no? Por las riquezas que tenía el Perú. Y luego llegamos al mejor cronista indígena de ese entonces, su nombre, Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala, el hombre que dominaba perfectamente el quechua y el único que se atrevió a pedir ayuda al reino español. El único que se atrevió a escribir su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno, donde te habla del origen de los incas y su ciclo de vida. En esta obra de Guamán Poma se dice que los incas vivían hasta los 110 años aproximadamente y que el trabajo era obligatorio a partir de los 5 años de edad para los incas. Es decir, los niños de 5 años ya tenían que trabajar y era obligatorio trabajar hasta los 100 años aproximadamente. La pregunta que muchos se hacen, ¿en qué trabajaban los niños de 5? Los niños de 5 años trabajaban como niñeros de bebés, cuidaban bebés en guarderías, lo que se conoce como guaguaguasi, y esa era su labor, pero ya trabajaban. Los hombres de 100 años, en su sitio, sentados en su casa, trabajaban elaborando sogas y frazadas, hombres de 100 años aproximadamente. Todos involucrados en el trabajo. Y este libro lo escribió Guamán Poma de Ayala ¿para qué lo escribió? Para pedir ayuda al rey de España, contándole todo el abuso que cometían los españoles en nuestro país. Pero este libro que escribió Guamán Poma de Ayala y que además lo acompañó con más de 400 dibujos, porque es el primer libro en la literatura que va acompañado de imágenes, dibujos. Primer libro. Este libro fue enviado a España, pero se extravió, se perdió. Nunca llegó a su destino, nunca. Guamán Poma de Ayala murió sin saber qué fue de su libro. El Perú, años o siglos más tarde, sería independiente y sin saber nada de dicho libro. Imagínense, 1606 lo escribió y ese libro aparece en 1903. Apareció en un museo lejano de un país escandinavo. Mejor dicho, apareció en el Museo de Copenhague, es decir, en Dinamarca, donde hasta el día de hoy se encuentra pues el libro Nueva Crónica y Buen Gobierno. Un libro que lo escribió Guamán Poma de Ayala con letra quechua castellana en formación y estaba acompañado de más de 400 dibujos y un libro en la que Guamán Poma pedía ayuda urgente al rey de España para que haga algo y evite tanta masacre, abuso y autoritarismo de parte de sus compatriotas en nuestro territorio. La conclusión es que Guamán Poma de Ayala
no le interesó que le iban a matar al escribir dicho libro. Lo que él quería era ya poner fin a tanto abuso, maltrato en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Entonces, Guamán Poma de Ayala tuvo un rol importante. Como era un escribano, es decir, aprendió a escribir, a leer, utilizaba su conocimiento para ver la forma de ayudar al Perú. Lamentablemente no encontró apoyo de parte de nadie, ni las autoridades, y nunca pudo ver realmente en qué acabó su libro, ¿no? Y como les reitero, su libro apareció 300 años después en Dinamarca. Así, ¿no? ¿Cómo llegó allá? Al parecer unos vikingos ese entonces saqueaban barcos, seguramente en una de esas joyas que asaltaban estaba el libro y se lo llevaron a su tierra de ellos, que era en Escandinavia, Suecia, Dinamarca, Noruega, y ahí pues quedó hasta el día de hoy. Así es, muchachos, ¿no? Entonces, literatura de la conquista es eso, una etapa muy triste para nosotros, dado que ahí se hablaba de lo que fue el abuso, maltrato por parte de los españoles, ¿ya? Así es. Bien, vamos a marcar las respuestas. Tenemos acá lo siguiente. En la primera, ¿la literatura de la conquista se inicia en qué año? Se inicia en 1532. Muy bien. ¿A quién le escribe la nueva crónica y buen gobierno? Guamán Poma de Ayala, ¿quién fue? Fue al rey de España, ¿no es cierto? Al rey de España. Los comentarios reales se inician como, ¿cómo se inicia? Se inicia pues describiendo el origen del imperio inca, la letra C. ¿Quién fue el primer cronista mestizo de la literatura? El Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién fue el más importante cronista español? Pedro Cieza de León. ¿Quién fue el más influyente cronista indígena? Fue pues Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no es cierto? ¿Quién escribió el señorío de los incas? El señorío lo escribió pues el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Quién escribió Nueva Crónica y Buen Gobierno? ¿Quién fue? Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe. Según Guamán Poma, el Inca tenía en promedio de vida de 100 años. 100 años, ¿ya? 100 años. Nueva Crónica y Buen Gobierno fue hallado después de casi 3 siglos. En el lugar donde se encontró fue ¿dónde? En Dinamarca, ¿no es cierto? Dinamarca. La primera parte de los comentarios reales de los incas fue publicada ¿en dónde? En Portugal, ¿ya? En Portugal. ¿Ya ven, jóvenes? Entonces hay que conocer bien nuestra historia para evitar que se repitan estos problemas, porque lo que nosotros estudiamos es con el fin de que nunca más volvamos a cometer estos errores, ¿ya? Estos errores. No se olviden hacer su actividad de tarea y lo envían hasta el día lunes 3 de la tarde. ¿Ya, chicos? Nos vemos.